Mañana arrancan las semifinales y los repechajes de la Copa Centroamericana 2023 y por eso hoy vengo a comentarles quiénes son mis equipos favoritos para terminar de clasificarse a la Copa de Campeones y para meterse a la final de esta competición. Bueno, ya empezamos a llegar al cierre de la primera edición de esta Copa Centroamericana, que creo que francamente ha sido un éxito, ha enganchado mucho más a la gente que lo hacía previamente la Liga CONCACAF. Entonces, pues me parece que al menos de momento va bien el torneo, ya después tendremos más conclusiones, pero hoy nos venimos a centrar en el inicio de las semifinales y también de los repechajes rumbo a la Conca Champions, y por eso vamos primero al cuadro del torneo para repasar cómo es que están en este momento las llaves. Y ahí pueden observar al lado izquierdo completamente uno de los repechajes, que es Comunicaciones frente al Club Sport Cartaginés. Uno de estos dos equipos entrará a la Conca Champions, y también vemos por ese lado las semifinales, que son Liga Deportiva Alajuelense frente al Club Sport Herediano. Esos son los dos equipos, uno de ellos estará en la final, mientras que por el lado derecho del cuadro vemos la otra semifinal que enfrenta al Real Estelí y el Club Atlético Independiente Nicaragüenses frente a Panameños, y también al lado derecho pueden observar el repechaje de ese otro lado del cuadro, el Deportivo Saprissa frente al Motagua. Costarricenses u hondureños son los que se meterán a la Conca Champions como el último clasificado. Les voy a contar de una vez las fechas de cada uno de estos partidos en el orden en que se van a ir dando, es decir, en orden cronológico, porque el día de mañana, martes 24 de octubre, arrancamos con el repechaje entre Cartaginés y el Comunicaciones en el estadio José Rafael Pello Mesa de la ciudad de Cartago, y la vuelta de esa misma serie será el próximo martes 31 de octubre, cuando los cremas reciban a los brumosos en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala. El miércoles tendremos el arranque de dos series, el otro repechaje, Motagua frente al Saprissa en el estadio Chela Tucles de Tegucigalpa, y la vuelta será el próximo miércoles 1 de noviembre, cuando el Saprissa reciba al Ciclón Azul en el estadio Ricardo Saprissa Aymá de San José, mientras que el miércoles también 25 de octubre arrancará Herediano frente al Alajuelense en el estadio Ricardo Saprissa Aymá de Tibás precisamente, y la vuelta será el próximo miércoles 1 de noviembre, cuando el Alajuelense reciba al Herediano en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela, y ya la última serie será los días jueves. Este jueves 26 de octubre arranca en Nicaragua, cuando el Real Estelí reciba al CAI en el estadio Independencia, y la vuelta será el próximo jueves 2 de noviembre, cuando sea el CAI el que reciba al Real Estelí en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá. Y ahora sí entremos a mis pronósticos, a quienes creo que son los equipos favoritos para avanzar de ronda, ya sea meterse a la final o para clasificarse a la Conca Champions por medio de los repechajes. E igualmente vamos a ir en orden cronológico. La primera serie que arranca es esa del Cartaginés frente al Comunicaciones el día de mañana, una serie que me parece que es la más dispareja de todas. Esto ya lo había comentado desde los cuartos de final con la presencia del Cartaginés. Me parece que había sido el equipo que había tenido más dificultad para clasificarse, que había tenido incluso un poco de suerte para meterse en la ronda de eliminación directa frente a un Comunicaciones que es cierto que no dio su mejor versión frente al Herediano en los cuartos de final, pero que sigue siendo un cuadro muy sólido que tiene amplia experiencia internacional, contraria al Cartaginés, y me parece que todo eso pesa muchísimo para inclinar la balanza hacia el lado chapín en esta serie. Entonces, de arranque le doy un 25% al conjunto tico y el restante 75% de que sea el Comunicaciones el que se quede con el boleto de la Conca Champions. Como les digo, bastante inclinado al Comunicaciones. El Cartaginés tiene que aprovechar la oportunidad que tenga a jugar en casa y de sacar algo para ver si puede ir a territorio chapín a cerrar la serie y conseguir la clasificación, pero por lo que le hemos visto ya no solamente en esta Copa Centroamericana, sino que viene a recibir una goleada frente al Saprissa en torneo nacional, y un Comunicaciones que no pasa tal vez por su mejor momento en los últimos años, pero que igual es líder en Guatemala, va con un paso sólido. Como les digo, me parece que ampliamente es favorito el Comunicaciones. Después tenemos la otra serie del repechaje que arranca este miércoles con el Motagua Saprissa, y en la que aquí me parece que hace unos días le habría dado mucho más pareja de lo que voy a dar, porque el Motagua sí no estaba en su mejor momento, esto ya lo hemos comentado, y le ha ido bastante mal. Lo vimos en Copa Centroamericana, también le está yendo bastante mal y de forma muy irregular en su propia liga ya en Honduras, pero el Saprissa pasaba por una realidad
bastante parecida, muchísima incertidumbre, no hay mucha confianza en su técnico, queda eliminado frente al Real Estelí en esta Copa Centroamericana. Sin embargo, el Saprissa empieza a levantar un poco su nivel y al menos las muestras de su nivel más bajo fueron precisamente en los cuartos de final frente al Real Estelí, pero mantiene su liderato en Costa Rica, llega a la final del torneo de Copa, sale como el gran ganador de este fin de semana tras golear al Club Sport Cartaginés, como estábamos comentando recientemente. Así que me parece que sí han cambiado un poco las realidades ya en los últimos días. Aún así me parece que el Saprissa no juega bien, no es un conjunto que convenza, pero le están saliendo los resultados y por eso es que me parece que es bastante favorito frente al Motagua, al cual le doy un 40% de posibilidades de quedarse con el boleto y el 60% restante para el conjunto de Costa Rica. Veremos a ver si la serie está más pareja en la cancha, y me parece que va a ser de esa forma de lo que la estamos viendo en el papel por el rendimiento de los dos equipos, pero sí creo que al menos por esas dos realidades que se van contrastando un poco y se va alejando un poco del mal momento el conjunto morado, es que ellos tienen que ser los favoritos, como les digo, al menos en el papel. Seguimos ahora con la primera de las dos semifinales, la que enfrentará a dos conjuntos de Costa Rica, el Herediano frente al Alajuelense, y en la que también, a pesar de lo pareja que se pueda percibir esta serie, me parece que hay un claro favorito, tal vez no por tanto, pero sí creo que Liga Deportiva Alajuelense, por el buen fútbol que está mostrando, por el paso tan sólido que ha tenido a través de esta Copa Centroamericana y por su experiencia internacional, ya no solamente reciente, sino en toda su historia, me parece que tiene que ser el favorito frente a un Herediano que es cierto que superó la ronda de cuartos de final, pero a duras penas le costó bastante eliminar al Comunicaciones y no se le tiene que quitar jamás el mérito de haberlo conseguido, pero que sí me parece que su paso y su solidez en el torneo es muy distinta a la Liga Deportiva Alajuelense, aunque ya después en los partidos se puede ver mucho más peleado el enfrentamiento, pero sí me parece que tiene que ser favorito el conjunto manudo. Un 40% de que sea el Herediano el finalista y un 60% para el conjunto de Liga Deportiva Alajuelense. Como les digo, me parece que a pesar de que los partidos, y estoy seguro que van a ser mucho más peleados que un 40-60, podría ser fácilmente un 51-49 y así se va a percibir en los partidos, pero sí me parece que al final, por toda esta experiencia y por el buen fútbol que está mostrando, tiene que ser el conjunto proveniente de Alajuela el que sea el favorito. Y finalmente llegamos a la otra semifinal, la que enfrentará al Real Estelí nicaragüense y al Club Atlético Independiente de Panamá, y que me parece que es de las cuatro series la más pareja de todas. Primero, que esta será una serie histórica, porque independientemente de cuál de los dos equipos avance a la final, será el primero de su país en alcanzar una final centroamericana, porque solamente una vez, por dar un ejemplo, un equipo panameño fue subcampeón de Centroamérica, pero fue el Árabe Unido allá por 2002 y fue a través de una cuadrangular, es decir, no accedió a una final y fue que la haya perdido, sino que nunca ha habido ni un equipo panameño ni un equipo nicaragüense en una final centroamericana, así que ya será histórico, sea quien sea el que avance, y esto también genera que sea muchísima la expectativa de estos dos equipos y que vaya a ser una serie muy peleada. En cuanto, ya hablando de estos dos equipos, del Real Estelí y del CAI, me parece que ambos llegan en un muy buen momento, con muchísima motivación de hacer historia, ya no solamente para su país, sino para el propio equipo, evidentemente. Y creo que el momento de motivación es ligeramente mejor para el conjunto nicaragüense, y por ahí es que me inclino un poco con la balanza, además de que creo que la experiencia que han recibido en los últimos años es un poco mejor a la del CAI, y que por ahí es el Real Estelí el que tiene ligeramente la ventaja. Le doy un 55% de posibilidades al Tren del Norte para meterse a la final frente a un 45% del CAI, a pesar de que esto, sí se los digo, creo que juega mejor el CAI y que tiene más posibilidades, es decir, es un conjunto mejor consolidado, que ha pasado mejor durante sus rondas de esta Copa Centroamericana, pero el Real Estelí creo que sabe jugar estos partidos y que esto importa mucho en estas instancias en las que ya están muy parejos los equipos, en las que hay muchísima presión encima, y eso puede jugarle en contra a algunos equipos, y por eso me parece que es el Real Estelí el que tiene la ventaja muy ligera. Pero ojo, porque si no aprovecha la localía en este primer partido de ida, ahí sí creo que se movería completamente la balanza en conjunto del CAI, que ha sabido jugar muchísimo con eso, con sacar buenos resultados fuera de Panamá y venir a rematarlo en su propio país. Lo hizo en la fase de grupos, a pesar de que no fueron ida y vuelta, pero hizo buenos partidos afuera y lo remató en casa, y además lo hizo también en los cuartos de final. Así que me parece que el CAI juega mejor, es un conjunto que está mejor formado, que entiende mejor su juego, pero que el Real Estelí tiene la experiencia y sabe jugar para ser ellos el favorito, al menos en mi opinión.
Y además, antes de finalizar el video, también les quería comentar una cosa con respecto a la Copa de Campeones, y es que ya entre esta y la próxima semana definiremos a los últimos 2 clasificados a través de la Copa Centroamericana, pero en estos últimos días que estuvimos con la Liga de Naciones se clasificaron 3 equipos, bueno, de hecho hubo uno hace unos cuantos días y 2 que fueron este último fin de semana y los vamos a comentar. Entonces les pongo la imagen de quiénes eran los clasificados hasta hace un par de semanas y ahí pueden observar cómo ahora se suman 3 nuevos equipos. El primero de ellos fue desde el 9 de octubre cuando el Orlando City se clasificó a través de la tabla general de la Major League Soccer, al final quedó como segundo lugar y por eso se clasifica, y el otro a través de la MLS fue el Columbus Crew, que finalmente fue el tercer lugar en la general de la Major League Soccer, así que estos 2 conjuntos se unen a los que ya tenían boleto y estarán clasificados para esta, o están ya clasificados para esta Copa de Campeones. Y además el New England Revolution está pendiente de que algunos de los equipos que ya están clasificados y están en los playoffs sea campeón, porque así ellos podrían entrar. Además también el Montreal está pendiente de que el Vancouver pueda llegar a clasificarse, de ser campeón de la Major League Soccer, y por ende el Montreal entraría por ser el subcampeón del campeonato canadiense de clubes. Es un poco caótico, pero de hecho aquí les puedo comentar cómo fue al final la tabla de la Major League Soccer, porque vemos al FC Cincinnati fue el primero, así que clasificó. 2 Orlando City y 3 Columbus Crew también clasificados. El cuarto fue el St. Louis City, estos 4 están clasificados a través de la Major League Soccer, y el quinto fue el Philadelphia Union, que ya tenía el boleto a través de la Leagues Cup, y por eso es que en caso de que un equipo ya clasificado se termine quedando con el título de la MLS, correría el cupo al siguiente en la tabla que no tenga boleto, y ese es el New England Revolution. Ya después en la 9ª posición está el Houston Dynamo, que fue el campeón de la US Open Cup y por eso clasificó. Después en el puesto 12 y 13 están Nashville, que clasificó por ser subcampeón de la Leagues Cup, y el Vancouver por ser el campeón del campeonato canadiense de fútbol. Y ya después, muy abajo en la tabla, está el campeón de la Leagues Cup, el Inter Miami de Lionel Messi, que a pesar de su pésima temporada en la Major League Soccer consiguió el boleto a través de la Leagues Cup, como les estaba diciendo. Y el otro conjunto que se clasificó, ya lo pudieron observar también ahí entre los equipos ya clasificados, que van 21, fue el Hamilton Forge de la Canadian Premier League. Clasificó porque el Cavalry, que ya estaba clasificado por haber sido el primer lugar en la temporada regular de esta primera división canadiense, será su rival por el título, y por ende, independientemente de lo que suceda en esta final, si gana el Cavalry o gana el Forge, en caso de que sea el Forge, clasificaría por ser el campeón, y si gana el Cavalry, entonces el Forge entraría por ser el segundo lugar en la tabla de la temporada regular. Así que ya tenemos también a otro clasificado, de hecho a los 2 de parte de la Canadian Premier League, el Cavalry y también el Hamilton Forge. Esto hace que solamente falten 6 equipos por clasificarse, uno a través de la Major League Soccer, que falta el campeón, los 2 de la Copa Centroamericana, que están entre los repechajes, y 3 de la Copa Caribeña, que también se empezarán a definir durante esta semana. De hecho, les puedo decir cómo serán las fechas de conforme se vayan clasificando estos 6 equipos restantes. El 31 de octubre sabremos el que clasifique entre Comunicaciones o Cartaginés, y también el que clasifica a través de la semifinal de la Copa Caribeña entre el Cavalier y el Harbor View. Luego el 1 de noviembre, al día siguiente, clasificará el Motagua o el Saprissa. El 2 de noviembre, al día siguiente, clasificará el otro semifinalista o finalista, digamos, de la Copa Caribeña entre Robin Hood y el Moca. Ya después, en más o menos el 5 de diciembre, conoceremos el clasificado por el tercer lugar de la Copa Caribeña, que saldrá entre los 4 equipos que ya les dije: Cavalier, Harbor View, Moca o Robin Hood. Y ya después, el 9 de diciembre al menos, sabríamos el campeón de la Major League Soccer, que puede ser un equipo que no tenga el boleto, o tal vez desde antes, conforme se vayan eliminando los equipos, podremos saber si el New England Revolution se queda con el cupo. Si por ejemplo el Vancouver llega a ser campeón, entonces el Montreal entraría en esta Copa de Campeones. Y de hecho aquí les quiero enseñar cómo se ven los playoffs de la Major League Soccer para comentarles cuáles son los potenciales equipos que podrían clasificar. Ahí pueden observar el New York Red Bulls, Charlotte, New England Revolution, Atlanta, Sporting de Kansas City, San Jose Earthquakes, Real Salt Lake, LAFC, Seattle o Dallas. Estos son los que no tienen boletos y están presentes en los playoffs, así que cualquiera de ellos que sea campeón se clasificaría, o si es alguno de los que ya tiene el boleto, entraría, como les dije antes, el New England Revolution por ser el siguiente en la tabla regular de la MLS. Y además, como les dije, si Vancouver Whitecaps se corona como campeón de la MLS, el Montreal entraría por ser el subcampeón del campeonato canadiense de clubes.
Bueno, un poco caótico todo esto, pero sí les quería comentar para que tengan muy claro el panorama de estos últimos 6 equipos a clasificarse a la Conca Champions 2024, y aquí por supuesto estaremos, conforme se vayan dando las clasificaciones, comentando y actualizando todo esto, y también les iré diciendo cómo en la MLS se van eliminando los equipos y las posibilidades se vayan reduciendo para algunos equipos. Entonces, primero quiero conocer sus opiniones en cuanto a los repechajes y las semifinales de la Copa Centroamericana, que me dejen aquí abajo en los comentarios quiénes son para ustedes los favoritos de quedarse con los últimos 2 boletos de la Conca Champions y con los cupos en la final de la Copa Centroamericana, así que leeré todo eso, y también quienes creen que serán los últimos clasificados para la Conca Champions, de esos 6 que hacen falta. Entonces leo todos sus comentarios, si tienen preguntas también me las pueden dejar aquí y voy a intentar responder a todas, cada una de ellas, y durante esta semana evidentemente estaremos comentando lo que suceda con estas 4 series de la Copa Centroamericana, así que nos vemos en un próximo video repasando todo lo que suceda con esta competición.